Bienvenidos y bienvenidas a Salud a la Carta. El día de hoy estamos aquí de nuevo para hablar un poquito más de informaciones sobre cosas médicas, mitos, alguna duda que tú tengas sobre tu salud. El día de hoy estoy acompañándoles, mi nombre es Melanie Camacho y es un gusto estar aquí con ustedes para informarles un poquito más. Tenemos hoy a nuestra querida Doc Carmen Guevara, médica obstetra con una amplia trayectoria y también especialista en medicina materno-fetal. Buenos días, Doc. Hola, Mel, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Listo, Doc. Cuéntenos un poquito más. ¿Quién es Carmen Guevara? Bueno, soy profesional en el área de la obstetricia. Mi experiencia abarca principalmente lo que es la ecografía y el control prenatal. Y bueno, trabajo aquí en Centro Médico La Merced. Encantada de poder colaborar y trabajar aquí. Listo. El día de hoy le hemos invitado aquí para que conversemos un poquito más sobre la salud de las mujeres, que a veces como mujercitas tenemos un millón de dudas. Y creo que uno de los temas más controversiales que hemos visto, pues, el día de hoy es el caso de una chica la cual tuvo relaciones con alrededor de 100 hombres. No sé si has escuchado. Sí, claro, bastante impactante la noticia, sí. Para OnlyFans, me parece. En realidad, sí. Pero algo que llama la atención sobre esto es, y que muchos tal vez nos vamos llevando a la duda, es el tipo de enfermedades de transmisión sexual que pudo darse, el qué conlleva el no tener relaciones con protección. Bueno, en realidad el hecho de tener relaciones sexuales siempre va a llevar un grado alto de contraer una infección de transmisión sexual. Más aún si durante el acto sexual no se utiliza preservativo. Entonces, de lo que había leído, esta chica no utilizó protección en todos los casos. O sea, no solamente está el riesgo de tener una infección de transmisión sexual, el riesgo de trauma por la gran cantidad de relaciones sexuales, de penetración y todo. Entonces, bastante complejo, bastante nocivo, pensaría yo, pero realmente el riesgo es altísimo, ¿no? De poder contraer cualquier tipo de infección, no solamente de secreciones vaginales, incluso hasta un VIH, un SIDA. Grave. Claro, y ahora está en boom, creo que Latinoamérica pasa a ser uno de los países principales en tener una alta tasa de infecciones de transmisión sexual, entre ellas está el virus del papiloma y el SIDA. Sí, claro, el virus del papiloma en realidad a nivel mundial, mucha gente está contagiada de este virus, ¿no? Y tenemos que entender que hay dos tipos de virus de HPV, que es benigno, que puede ocasionar las molestas verrugas genitales, y también el maligno, que puede ocasionar ya cáncer, ¿no? Empezando por cambios, alteraciones en el Papá Nicolau. Y viene una de las partes importantes, creo que la mayoría de mujeres, es que y me ha pasado en consulta muchas veces que llegan pacientes que ya llevan algún tiempo teniendo relaciones sexuales y que no se han hecho su Papá Nicolau. ¿Cuáles son las recomendaciones para hacerse un Papá Nicolau? Bueno, el Papá Nicolau es un examen de pesquisa de cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, es muy importante realizarlo por lo menos al año de haber iniciado las relaciones sexuales, independientemente de la edad que tenga la paciente, ¿no? Entonces, en el Papá Nicolau nosotros vamos a ver muchas cosas. Yo siempre les digo a mis pacientes, son 3 cosas que miramos principalmente: gérmenes que están a nivel de la vagina, miramos la inflamación que estos gérmenes han producido y el riesgo de malignidad. Entonces, una vez que hacemos este examen, que es muy sencillo, que es muy fácil de realizar, incómodo, no podemos negar que es incómodo, pero realmente es algo que nosotros hacemos por nuestra salud. A veces ponemos todo por delante y un simple examen de Papá Nicolau de bajo costo nos va a dar muchísima información y a veces lo dejamos, ¿no?, para el último, o no nos hacemos de plan. Así es. Bueno, y algunos pacientes dicen, Doc, yo la verdad no me he vuelto a hacer, y llevan 2, 3, 4 años sin hacerse y dicen, es que no me he vuelto a hacer porque el primero era muy doloroso. Claro, depende mucho la técnica que tengamos nosotras para realizar. Siempre tenemos que ponernos nosotros en el plan de que nuestra paciente podríamos ser tranquilamente nosotros o un familiar. Esa es la forma como nosotros aquí en este centro médico trabajamos, atendiendo con calidad y con calidez a las pacientes, porque realmente colocar un espejo vaginal para realizar el examen de Papá Nicolau y tomar la muestra en sí no tiene por qué doler. Sin embargo, yo también he escuchado testimonios de pacientes que han sido prácticamente violentadas en el momento del Papá Nicolau. Tal vez porque no hay esa paciencia de parte del profesional que lo está realizando, de realizar movimientos suaves, de realizar movimientos con técnica y poder hacerlo con esa calidez que se merecen nuestros pacientes. Así es, y justo es un tema que topábamos en la anterior cita, en el anterior episodio con nuestra compañera, era que la mayoría de médicos ahora
no son tan empáticos ni tampoco tienen ese carisma de atender a los pacientes. Y de ahí nace el tratar de dar la confianza, porque un tiempo en el cual hacía ginecología, llegaban muchos pacientes, primero con una vergüenza de retirarse la ropa. Y segundo, bueno, ya tratando de conversar un poco, llegaban a hablar incluso de temas de que tenían vergüenza ir al ginecólogo porque la parte genital externa no tenía un aspecto, como ellos decían, muy agradable y estético, como a nosotros se nos ha dicho. Claro. Bueno, eso también se da muchísimo por hecho de las redes sociales, por la pornografía, ¿no? El hecho de creer que los genitales externos de la mujer tienen que tener una apariencia muy, digamos, clásica, ¿no? Que tienen que estar rosadito, que tiene que estar blanquito, que no tiene que haber pelitos, pero la realidad es otra. En realidad, los genitales tienen un aspecto que no siempre va a ser el que vemos en la película porno, ¿no? Entonces, no hay por qué tener vergüenza. Nosotros aquí, bueno, quienes habla, tiene mucha experiencia en el trato con las pacientes. Hemos visto muchos genitales de pacientes y sabemos que no hay una regla, ¿no? Que no hay algo como decir esto es bonito y esto es feo. Lo importante es que esté sano, que esté saludable. Así es. Y bueno, y viene otra de las partes importantes también, aparte de lo estético, viene bastante esto de los cambios del flujo vaginal, porque venían muchos pacientes y decían, Doc, es que mi flujo cambió o mi flujo es diferente. ¿Será porque tal vez mi esposo, mi pareja, mi novio me está haciendo infiel? Lo primero que pasa por la mente. No, bueno, hay que saber diferenciar lo que es normal de lo que es patológico, y es por eso que no debemos creer siempre en lo que de pronto podemos googlear o de pronto lo que nos puede comentar una vecina o una amiga. Siempre es importante que nosotros tengamos la consulta con un profesional que nos va a saber orientar qué es lo normal y qué no es lo normal, qué es lo patológico. Y con respecto al flujo, depende mucho de la edad, depende mucho de los factores hormonales. No es lo mismo en una mujer entre sus 25 y 30 a una mujer en la menopausia. Entonces, como término general, podemos decir que el flujo genital que presente mal olor, que presente coloración amarilla, verdosa o de pronto blanca, ¿no? Como leche cortada, que siempre lo escuchamos de las pacientes, ya es un flujo que está presentando patología, ya es algo que no es normal. De igual manera, el olor, ¿no? Los genitales no van a a Chanel, eso sin duda alguna. Sin embargo, sí tenemos que saber diferenciar que hay olores que sí son patológicos y por los cuales debemos acudir a consulta. Así es, y creo que es una parte de que prácticamente que nuestra cavidad no es algo que se debería tratar de manera superficial, sino que también se debe de ciertos cuidados. Pero hay uno que una vez me llamaba la atención y una anécdota que tenía de una paciente que me decía que no sabía por qué desde hace un año presentaba muchas molestias y ardor al tener relaciones. Entonces ya tratábamos, le mandamos algunos exámenes y todo, y daba la situación de que todo me salía negativo. Pero al momento de revisar el área genital, lo que me llamaba la atención era que sí presentaba sus genitales un poquito resecos. Y le preguntaba la rutina, cuando al final descubrí que ella cada vez después de tener relaciones sexuales se lavaba con vinagre. ¿Qué tal es el vinagre? Porque he visto mucha gente en internet, ¿no? Exacto. Obviamente que nosotros que ya tenemos un poquito más de conocimiento, no es algo que lo recomendamos, pero en internet si leemos ahí comentarios, empiezan con algún tipo de secreción los remedios caseros, ¿no? Los remedios caseros. Sí, en realidad, bueno, realmente el pH vaginal es ácido, entonces las personas malinterpretan este tipo de remedios caseros diciendo, bueno, el vinagre es ácido, la vagina es ácida, por lo tanto vinagre. En realidad no está recomendado utilizar ningún tipo de condimento en el área genital porque podemos llegarnos incluso a quemar, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver con las prácticas que pueden tener las pacientes, es por eso siempre nuevamente la importancia de acudir al profesional. Debemos tener en cuenta que al tener relaciones sexuales para el momento de la penetración tiene que haber una buena lubricación de la vagina, porque eso también puede ocasionar resequedad, puede ocasionar dolor, fisuras. Tú sabes que podemos tener incluso lesiones a nivel genital, entonces sí es importante que abarquemos a la paciente en todo su conjunto. No es solamente el hecho de infecciones, no es solamente el hecho de tener una pareja estable. Entonces siempre nosotros tenemos que ver que al momento de las relaciones sexuales es un conjunto de cosas que tienen que pasar para que esté bien hecho, ¿no? Para que estemos bien. Literal, a veces como mujeres, o bueno, es un poquito tabú todavía hablar de estos temas y pensamos que el tener relaciones es solo la penetración y ya.
Pero vienen unas partes importantes que es el preámbulo, Claro. el gusto, la atracción que tenemos hacia la otra persona y no solo generar y ir directo al acto sexual, porque también debería ser disfrutado por la mujer y no Así solo es. por el hombre. Y nuevamente, ¿no? Es algo que se ve mucho en las redes sociales, es algo que se ve mucho ahora en nuestros jóvenes, lamentablemente, el hecho de que el acto sexual sea algo tomado de pronto un poco a la ligera. Para mí, siempre lo he creído, es la manifestación máxima del amor que pueden tener dos personas, el hecho de tener un acto sexual. Y conlleva, ¿no? Un componente psicológico, social, un componente de estar de acuerdo los dos. Durante el acto sexual todo está permitido. Si la otra persona está de acuerdo, todo está permitido. Entonces, hay que saber hablar, dialogar y poder disfrutar, porque para eso también es el acto sexual. Así debería ser. Bueno, Doc, y una parte también importante de las relaciones y todo este ámbito, y creo que una de las dudas que la mayoría tenemos es el parte de los métodos anticonceptivos. La mayoría de preguntas de las pacientes cuando llegan y dicen, Doc, ¿y ese método me va a engordar? Ajá. Entonces, ¿qué método podríamos recomendarles a nuestras pacientes o qué método podrían averiguar nuestras queridas pacientes en estos casos? Nuevamente, esto tiene que ver con cada paciente en conjunto. No podemos nosotros decir, este es el estándar para todas, ¿no? Entonces, toma pastillas, que eso a mí me hizo bien, a ti te va a hacer bien. No, cada paciente es un mundo, cada paciente es algo único. Y en la planificación familiar siempre les comento a mis pacientes, es como una ruleta en la que tú puedes escoger el método que mejor se adapte a ti, pero lamentablemente muchas de las veces tenemos que probar por experiencia propia. O sea, no es lo mismo que a tu hermana gemela le vaya bien con pastillas anticonceptivas que a ti te va a ir bien con pastillas anticonceptivas. Hay muchísimos métodos, hay muchísimos costos incluso para esto de los métodos anticonceptivos, pero hay que valorarlo con cada paciente. Tenemos pastillas, tenemos inyecciones, tenemos implantes subdérmicos, pero cada paciente va a tener su propio método anticonceptivo que le va a sentar bien y va a ser con el que se va a adherir y se va a quedar. Y así es, tenía el caso igual de una pacientita muy entregada que la mamá toda su vida se había cuidado con pastillas. Toda su vida, desde que tuvo su primera nenita, siempre. Y daba la ocasión que la chica ya quería iniciar su vida sexual, quería cuidarse, y ella decía, yo también voy por el mismo método. Si a mi mamá le hizo bien, pues asumió que ella también. Cuando vino Doc, dice, estoy asustada, porque empecé a tomar las mismas pastillas que mi mamá ha tomado, y a la semana sentía náuseas, mareos, dolores de cabeza, vómitos. Entonces decidimos ir variando hasta que llegó a un método que... Exacto, hay que ir probando para ver cuál es el método que más se adhiere. Como métodos anticonceptivos hormonales siempre vamos a tener una serie de efectos secundarios, pero no necesariamente estos efectos secundarios van a ser la causa para abandonar el método. O sea, es mucho más perjudicial tener un bebé, tener un embarazo no deseado, a tener efectos adversos, sin duda alguna, pero no tenemos tampoco por qué aguantar, ¿no? Si el método anticonceptivo nos sube de peso es porque definitivamente ese método no es para mí, y entonces puedo utilizar otro método que me pueda mantener en una balanza equilibrada, ¿no? Los riesgos y los beneficios que tengo al utilizar este medicamento de largo dato, porque es un medicamento que lo vamos a tener que tomar probablemente durante meses o años, entonces hay que lograr encontrar el método que mejor se adapte a cada paciente. Así es. Y bueno, y viene otra de las preguntas dentro de métodos anticonceptivos sobre las pastillas de emergencia. He visto muchas veces en internet, en comentarios, a veces nosotros también como médicos somos un poquito chismositos y entramos a ver qué dudas tienen nuestros pacientes o qué pueden venirme a preguntar a la consulta, para así nosotros también estar preparados. Y dentro de unas preguntas que siempre veo es, Doc, si me tomo más de dos pastillas de emergencia en el año me vuelvo infértil, ya no puedo tener más hijos. Entonces... No, en realidad no es ese el riesgo mayor de tomar un medicamento de alta dosis, sino más bien si lo hacemos como rutina, tomar esto, digamos, todos los meses durante un tiempo prolongado, corremos más riesgos a nivel de hígado, de riñones, por la carga, ¿no?, que tenemos hormonal. Y obviamente va a haber un cambio total en el patrón de sangrados, va a haber un cambio en el estado anímico también con la paciente, porque obviamente son dosis altas que van a perjudicar todo lo que tiene que ver con las hormonas de una mujer. Entonces, no, para estar en esos sustos y en esos miedos, ¿no?, de que ya me tomé una píldora anticonceptiva de emergencia y ahora otra vez y otra vez, entonces, he ahí la importancia de acudir a la consulta para utilizar un método anticonceptivo que te dé protección durante largo tiempo y no solamente en el momento del acto sexual.
No está bien que uno diga, bueno, voy a tomarme una píldora de emergencia porque de pronto mi esposo o mi pareja no está aquí en la ciudad y solo viene los fines de semana. Entonces, este fin de semana vino, me tomo la pastilla de emergencia. El otro vino otra vez, otra pastilla de emergencia. Entonces, no funciona así. Tenemos que utilizar los métodos anticonceptivos durante largo tiempo para estar siempre protegidos. Eso sí. Eso, Doc. Bueno, ¿y un consejo que usted nos dejaría o el consejo que siempre les da a sus pacientes sobre algo de importancia en la parte ginecológica? Bueno, en realidad que no nos dejemos para el último, ¿no? Ahora está muy de moda esto de quererse uno mismo, de valorarse uno mismo. Abrimos las redes sociales y vemos que tanta gente bonita, tanta gente bien arreglada, que come bien, que va al gimnasio, las uñas y el cabello y todo. Pero sin embargo, dejamos esto que parece tan así nomás, que es el control ginecológico, lo dejamos para el último. Como madres, como mujeres, estamos bien en nuestro trabajo, bien con nuestros amigos, bien con nuestra familia, primero nuestros hijos, primero nuestro esposo, pero a veces nos dejamos para el último. Y no hacer una prevención a tiempo puede derivar en un cáncer de cuello uterino, puede derivar en un cáncer de mama. Entonces, no hay por qué estarse aguantando, no hay por qué estarse poniendo uno en último lugar, sino al contrario. La parte ginecológica es una parte total de la mujer, o sea, es lo que justamente se encarga del control y del cuidado de la mujer. Entonces, una consulta ginecológica al año es lo mínimo que deberíamos tener para estar bien en todos los aspectos. Bueno, y una de las frases que una vez se me quedó grabada que vi por ahí era: caras bonitas vemos, pero enfermedades de transmisión sexual no sabemos. Así es. Entonces, creo que esa parte es importante. Así que ha sido un gusto el día de hoy poder compartir con ustedes. Si quieren obtener más información, saber un poquito más, alguna duda que les haya quedado por ahí pendiente, sería bueno que puedan asistir al Centro Médico Merced Vidasana para que nuestra querida doctora aquí les atienda y pueda resolver cualquier duda. Recuerden que tenemos aquí todas las especialidades y resolver cualquier cosa, cualquier cuestión que ustedes tengan. Muchas gracias.